Los derechos que podemos defender desde la organización social y a través de litigios judiciales. Un diálogo con la audiencia para recibir consultas y denuncias. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto, como siempre. Muy bien. Estamos bien. Nosotros siempre estamos bien. Un gusto, por supuesto, que estés acá en la vuelta con nosotros. Recién decíamos, bueno, se envalentonaron y una de las cosas que venían preanunciando que iban a llevar adelante, que es la reforma migratoria, bueno, ahora parece que se decidieron a hacerlo. Sí, en honor a la verdad, lo hicieron antes de las elecciones, no lo habían anunciado completamente, lo que habían anunciado era un comunicado oficial. Ahora esto ya es oficial. Quieren modificar por decreto la ley migratoria y lo que van a llevar adelante es una serie de irregularidades enormes como otras en otra materia que voy a hablar al final, pero en particular la ley migratoria nos preocupa porque va a dejar a muchas personas, sobre todo migrantes, obviamente, que están en situación de vulnerabilidad mucho más vulneradas en sus derechos. Así que también queremos ponernos a disposición. Lo primero que queremos decir de este decreto es que es incompatible con el acuerdo de libre circulación del Mercosur. Por lo tanto, como es incompatible con un acuerdo que es un acuerdo multilateral que implica a varias naciones, tampoco podrían modificar esta ley por decreto. Lo segundo es que obviamente avasalla uno de los derechos humanos inalienables, que es el derecho a migrar. Además, digamos que es un derecho que la humanidad ha hecho uso de ese derecho desde que existe. Desde que existe la humanidad como humanidad, la migración ha sido un hecho social excluyente y que ha dejado registro hasta en la historia. O sea, el pretender que no se migre es un gran problema. Por otro lado, que estas modificaciones que quiere impulsar el gobierno se basan en, obvio, como casi todas las modificaciones que quiere impulsar, en la inexistencia de cualquier tipo de estadística científica. Te dicen cosas como: hay 1.700.000 inmigrantes en forma irregular en la Argentina. ¿De dónde sacan la cifra de 1.700.000 inmigrantes irregulares en la Argentina? Si están irregulares. Si están irregulares, si son irregulares, es imposible saberlo. Pero sí lo que es posible saber es que las organizaciones que trabajan con los migrantes, que hay muchas, están en contra de esta cifra. Esta cifra es una cifra inventada, como los 47.900 millones puntos de inflación a los que íbamos a llegar si no nos acogíamos a todas las medidas que nos están cogiendo de mi ley. Bueno, por otro lado es una restricción obviamente discriminatoria, porque hay que ver a quién le aplican esta ley. Yo me pregunto, si vos sos un migrante que ha decidido por alguna extraña razón y porque tomaste mal el agua de chiquito, venirte a vivir desde Francia a la Argentina de Milei, ¿te van a aplicar las mismas restricciones que a un compañero de la patria hermana de Bolivia o Paraguay? Me huele que no. Me parece que es abiertamente discriminatoria. Bueno, que criminaliza la movilidad humana, esto ya lo planteé, y por otro lado que no hay ninguna necesidad y urgencia. O sea, el uso inadecuado del DNU, que es el decreto de necesidad y urgencia, es flagrante ya, como que es intolerable como usan esta herramienta para absolutamente cualquier cosa que se les ocurra. Bueno, obviamente estamos muy preocupados por esta situación, que además luego genera violencia en la calle, porque esto significa que la policía le aplique su poder de policía a las personas que tal vez estén en una situación irregular, tal vez no. Pero sí habilitan la violencia. Sí van a habilitar algo que es la aportación de cara, que es muy peligroso, ¿no? Y esto nos preocupa y nos preocupa mucho, porque si algo que sigue estando prohibido en Argentina, porque por lo menos hasta ahora no la han derogado, es la ley antidiscriminación. Discriminar en Argentina está prohibido. Sí tienen que saber que esa ley existe. Yo no lo quiero decir muy fuerte, porque si se enteran que existe, tal vez la deroguen también, la anulan, y empiecen a prohibir, empiecen a permitir libremente la discriminación. Esto en un marco de mucha preocupación, porque como vos bien decías, Víctor, se envalentonaron. ¿En qué se muestra que se envalentonaron? Me parece que las primeras medidas, tanto de desarmar la unidad de investigación de la estafa de la criptomoneda,
que dependía del Ministerio de Justicia, es una medida que muestra que ya no les importa ni siquiera mantener las formas. Por otro lado, hoy sí sale una reglamentación realmente muy peligrosa, que es bajar los estándares para que se les exigían a las personas que pretendían portar armas. La flexibilización. Y eso acompañado de las declaraciones del presidente, donde dice que no le importa de dónde venga la plata, aunque venga del narcotráfico, que para eso está la justicia, que investigue la justicia, pero que ellos van a recibir plata del narcotráfico para el lavado. La verdad es que lo único que nos está diciendo es que la vida de los pibes que mueren en nuestros barrios culpa del narcotráfico, como víctimas de las adicciones que parece le estamos ofreciendo al altar del capitalismo gore, como le han dicho alguna socióloga muy adecuadamente. Creo que es para preocuparnos. Nos dejan, a los jóvenes les dejan dos caminos. Si sos varón, ser un soldadito del narco, o morirte en alguna calle de alguna villa, y si sos piba, OnlyFans. Esa es la propuesta que tienen para nuestra juventud, una juventud que sí tenemos que empezar a hablarles y sobre todo escucharlos, porque por algo no están yendo a votar, por algo hay un sector de la sociedad que está muy enojado todavía con la política y que lo manifiesta no yendo a votar, así como en el 2001 una parte de mi generación lo manifestaba votando Clemente o votando con el voto impugnado, hoy lo están manifestando no yendo a votar. Sí. Es cierto que la Libertad Avanza ha ganado por un margen pequeño, pero ha ganado por un margen en las elecciones de Ciudad de Buenos Aires. No es menos cierto que el dato destacado de estas elecciones es el ausentismo, la cantidad de gente que no fue a votar y la cantidad de gente que no quiere ir a votar. O sea, Milei salió a pedirle a los porteños y porteñas que lo acompañen y solo lo acompañó el 15% de esa población. Bueno, a nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad histórica de ir a hablar con ese 50% que se quedó en la casa. No sé si para entenderlos, comprenderlos, compartir lo que les pasa, pero por lo menos para escuchar qué es lo que está pasando, porque evidentemente estamos en los barrios, pero hay una parte que no estamos escuchando. Claramente, ¿no? Claramente está sucediendo eso. Yo creo que ya hemos llegado a un punto en ese aspecto que es hasta más peligroso que el enojo, que no van a votar porque están enojados, no van a votar por indiferencia. Ya les resulta indiferente lo que suceda a nivel de una elección nacional. Porque, viste, si yo estoy enojado con vos, Luis, es que todavía me importás, viste, todavía creo, viste, ahora, si a mí ya me da exactamente lo mismo, si vos estás, si no estás, si venís, si no venís, dejaste de existir prácticamente. Y yo tengo esa sensación que hay una cosa ahí que se está volviendo incluso más peligrosa, que es la indiferencia. Es decir, estos hablan de cosas que a mí, viste, no solo no me representan, no sé ni de qué hablan, viste, hablan de cosas que le interesan a ellos, y ahí está el doble problema con el gobierno de la Libertad Avanza. Es cierto, votaron horrible y se envalentonaron, porque la verdad que lo que sacaron es flojo, pero hay un segundo tema que es la indiferencia hacia la política, que es de alguna manera un triunfo bis de este proyecto político. Y creo que hay que prestar atención a eso, porque el enojo es más fácil de solucionar que la indiferencia, y estamos entrando en el campo de la indiferencia, ¿no? Resentimiento hacia la política. Yo creo que el resentimiento es muy fuerte en una parte de la sociedad que está resentida de que la política no le ha dado, no ha cumplido, no hemos cumplido con las promesas de la democracia. Entonces Cristina habla de insatisfacción democrática. Totalmente. Y creo que en eso sí hay que replantearse qué tipo de Estado queremos y cuáles son las propuestas que vamos a ofrecer. Y ahí las limitaciones de nuestro proyecto político también, o por lo menos las propuestas que salimos a decir en la Ciudad de Buenos Aires. No es un momento donde en el mundo se divida entre la ultraderecha, un Estado presente y eficaz, y el vecinalismo más despintado. O sea, estás de un lado o estás del otro. En el medio no hay nada. Y me parece que eso queda claro en la elección. Somos lo que somos y lo que somos hay que defenderlo. Y hay que salir a escuchar a la gente. Ahora, qué combo que se está armando, ¿no? Porque se flexibiliza el uso de armas, se le permite a los narcos que vengan a blanquear
plata, sin ningún requisito, se retira el Estado de los barrios. A los migrantes, que claro, se reprime a los migrantes. Porque son poblaciones sumamente trabajadoras. El liberalismo siempre tuvo esa ambigüedad con el tema de las migraciones, porque la Argentina tradicionalmente es un país con mucha migración. Todos somos hijos o la mayoría somos hijos de inmigrantes, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Y en gran medida fue Sarmiento el que trajo los inmigrantes de origen europeo, los italianos, los rusos, los polacos. Y él lo hacía porque él tenía poca confianza en el pueblo originario. Sí. O sea, eran la barbarie. Era racista. Eran la barbarie. Claro, yo sé que hay alguna gente que trayendo gente blanca era racista. Y el tipo en realidad se desilusionó mucho, porque la migración que empezó a llegar era de gente pobre que venía de Europa, pero de España y de Italia, y no de Inglaterra Italia, y Alemania, pero con hambre. Claro. Era gente trabajadora, igual que la que estaba acá, y con el mismo nivel de instrucción. No tenía no venían eruditos. No era lo que él quería cuando abrió la idea de la migración, ¿no? Y sobre esa contradicción básica, el liberalismo argentino siempre tuvo esa contradicción entre el odio y el amor a lo que viene de afuera, ¿no? Bueno, igual acá hay otra cosa, me parece, ¿no? Más fascistoide, no es una contradicción en la migración, es racismo. El liberalismo argentino es profundamente racista, entonces, por supuesto, los que quieren que vengan son los que ellos consideran los superiores. Ahora, qué contradicción, ¿no? En las mesas de migrantes ganó Adorni. Sí, igual decía, yo estaba leyendo ahí, mucho que voto históricamente, porque en estas elecciones, como eran locales, podían votar el migrante que tiene papeles, el ¿no? que tiene. Y fue uno de los registros más bajos en la historia, no solamente de la votación en general, sino que además fue mucho más bajo en los votantes de países vecinos, ¿no? Hay un fenómeno en los migrantes que también tenemos que entender y que tiene que ver con el cepo. Los jóvenes migrantes, nosotros hemos trabajado mucho sobre la población migrante en el INADI, y una de las críticas que habían era que los jóvenes migrantes estaban acostumbrados a familias que se autovalidaban en sus propias familias de origen y en sus países de origen por las remesas que enviaban. Claro. Y en un momento no pudieron enviarlas más. La propuesta de Milei de dolarizar la economía, por supuesto que es atractiva, es mentirosa, pero atractiva. Entonces, para los jóvenes hijos de migrantes, es una propuesta que les permitiría de alguna manera volver a revalidarse en su familia de origen. Sí, eso es cierto. Es un tema, el tema de las remesas. Yo creo que hay un tema político también ideológico detrás del migrante, sobre todo el venezolano, que tiene determinadas características y que es el que más va a votar generalmente en este tipo de elecciones, por lo menos en las anteriores. Claro. Siempre era el que más iba a votar. Veremos qué es lo que ocurre ahora con esta reforma migratoria, porque recordemos lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos esto ya se vivió hace un tiempo atrás, y gran respaldo tuvo Trump entre los migrantes que ya tenían papeles, apoyándolo para que expulsaran a los otros migrantes, y se encontraron con que ahora ellos no estaban excluidos de esa expulsión. Salió en los diarios hace un día el caso de una familia argentina, de una argentina que respaldaba a Trump, lo respaldó básicamente por ese hecho, porque iba a echar a los inmigrantes ilegales, y ahora uno de los que está encausado para ser expulsado es un hijo de ella. Y ahora también ojo lo que pueda pasar acá, anunció, ¿no?, Trump que va a poner un impuesto a las remesas, sobre todo a las que van a México, que es mucho, en cantidad son mucho más que los otros inmigrantes, ¿no? Pero tenía una vecina muy humilde que decía un dicho que para mí hay que siempre tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vas a votar, que es que nunca hay que escupir para arriba. Totalmente. Nunca hay que escupir creer que estás salvado, que tenés la vaca atada, que a vos no te va a tocar. Caer en la cara, sobre todo si sos laburante. Totalmente, es así. 19 horas. Carlitos, ¿damos la media vuelta?